Bien, hermanos, hoy día, en la misma línea de lo que hemos estado, ya este es el tercer programa que tenemos, y en la misma línea de lo que hemos estado viendo las veces anteriores, vamos a ir ahí a la cruz y vamos a estar viendo, como les decía yo, algunas implicancias de la muerte de Cristo. La primera implicancia, el primer significado espiritual para aquellas personas que toman nota, quizás coloquen ahí significado espiritual de la muerte de Cristo. Y la primera implicancia que vamos a ver es la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. El martes anterior estuvimos viendo, perdón, el miércoles anterior, el miércoles pasado, estuvimos viendo que la muerte de Cristo había sido 100% sacrificial. Hoy día vamos a ver que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Lo primero que tenemos que decir, queridos oyentes, queridos hermanos, es que Dios instituyó en la religión judía, en el judaísmo, el ceremonial religioso del sacrificio de animales sin defectos ni manchas. Ahora, Dios instituye esto como un elemento temporal y como figura del verdadero Cordero de Dios que iba a venir. Ese verdadero Cordero de Dios que iba a venir es Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a lo que les estoy diciendo, es Dios el que instituye allá en el Antiguo Testamento el ceremonial judío, en la religión judía, en el judaísmo, y Él establece este ceremonial de sacrificios y holocaustos de animales. Estos animales tenían que ser, anote esto, sin defectos, sin manchas. Pero esto era un sacrificio de carácter temporal. El carácter y la naturaleza de los sacrificios del Antiguo Testamento eran un carácter y una naturaleza temporal. Y les repito, eran figura del sacrificio que iba a venir, eran figura del Cordero de Dios, de la provisión de Dios. Ese Cordero de Dios que vendría es Jesucristo. El sacrificio de estos animales era en el Antiguo Testamento, según los textos bíblicos, cuando leemos los textos bíblicos, era el único modo para que Dios respondiera al hombre en sus necesidades. No había otro modo. Dios estableció todo el ceremonial judío, estableció el principio del tabernáculo con los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Estableció que en los atrios iba a haber, en la entrada, iba a haber una puerta que siempre iba a estar abierta, y al lado derecho iba a estar el altar del sacrificio. Avanzando unos pocos metros más adentro, aún dentro de los atrios, nos encontramos con el lavacro, donde los sacerdotes lavaban sus manos, sus brazos. Posterior a eso nos encontramos con la segunda puerta y la entrada al lugar santo. En el lugar santo, a mano derecha, está la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda está el candelero de 7 ganchos, y antes del velo hay un altar de incienso con el incensario. Posterior a esto está el velo. Pasado el velo, este velo medía aproximadamente 13 centímetros de grosor y estaba hecho de 7 pieles diferentes. Y tenía esta forma y esta estructura el velo, porque ese velo representaba la separación que había entre Dios, que estaba en el lugar santísimo, y los hombres que se ubicaban en el lugar santo. Ahora, dentro del lugar santísimo quedaba el último utensilio, que era el arca del testimonio, o arca del pacto, o asiento de la misericordia, que tenía una tapita de oro, de la cual salían 2 querubines que se juntaban con sus alas en la zona extrema arriba, superior, y sobre esa placa, que se llamaba caporet en hebreo, que significa cobertura, pero la palabra caporet es traducida al español como propiciatorio. Sobre el propiciatorio se ponía la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado allá atrás, en el altar del sacrificio. Y esa sangre era presentada a Dios y se esperaba si Dios la aceptaba o no la aceptaba. Si Dios la aceptaba, el sumo sacerdote, Aarón, y toda la casta sacerdotal y todo el pueblo eran perdonados. Por eso es que yo les acabo de decir que en el Antiguo Testamento el único modo para que Dios respondiera al hombre sus necesidades
era este ceremonial de sacrificios. En el Nuevo Testamento todo esto cambió. Con la muerte de Cristo, se le dio el sobre azul al sumo sacerdote, se le dio el sobre azul a la casta sacerdotal de Aarón, y se estableció y se inauguró una nueva casta sacerdotal, un nuevo reino de sacerdotes, que es la iglesia, con un nuevo sumo sacerdote, que es el propio Señor Jesucristo, con un sacerdocio eterno, perfecto. Ahora, aparte de esto, en el Nuevo Testamento, Cristo es la víctima. Cristo es el sacrificio perfecto. Por eso partimos con la primera implicancia. La muerte de Cristo, dijimos, fue un sacrificio perfecto. Y estoy haciendo toda esta introducción para que lleguemos a lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él. El contexto de lo que está ocurriendo es el río Jordán. Juan el Bautista está bautizando a los que habían creído y se habían arrepentido, y aparece en el escenario Jesús. Y por eso es que el libro de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con varios sacrificios que había, porque aquí surge una pregunta: ¿a qué cordero se está refiriendo? ¿Se refería Juan al Cordero Pascual? ¿Al Cordero que quedó establecido allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo? ¿Se refería al Cordero de la ofrenda diaria? El que está establecido en el capítulo 28 del libro de Números, en el versículo 4. ¿O se refería al Cordero que sacrificaba el sumo sacerdote por la expiación? La respuesta correcta es que se refería a todos ellos, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a la persona de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son figura de lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario. Y por eso, cuando uno lee el capítulo 16 de Levítico y nos encontramos ahí con la celebración del día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, una de las fiestas de los judíos, nos encontramos con que hay una definición clara. Allá en Éxodo también, capítulo 12, el Cordero Pascual, el Cordero que tenía que ser sacrificado cada Pascua en medio del mundo judío, se pedía que fuese perfecto, de un año, sacado de las majadas de las cabras o de las ovejas, sin mancha, sin ninguna cosa rara, sin ningún tipo de imperfección. ¿Por qué tenía que tener tanta perfección? Porque era el cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Pero lo más relevante de lo que estoy diciendo, hermanos, es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Cristo y apuntaban al altar de la cruz. Porque la cruz es un altar del sacrificio, donde fue este Cordero de Dios que Juan vio allí. Yo me imagino la tremenda exclamación de Juan el Bautista cuando ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted tiene que pensar, querido hermano, que mientras Juan estaba bautizando había muchos de sus seguidores, habían escribas, habían también saduceos, habían fariseos, habían representantes del mundo judío y de los principales del mundo judío. Y esta gente oyó cuando Juan hace esta declaración al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los fariseos, los saduceos, los principales, los escribas, los que manejaban la Torá, los que conocían la ley, sabían muy bien lo que decía Éxodo capítulo 12, lo que decía Levítico capítulo 16 y lo que decía Número capítulo 28. Ellos sabían de que el cordero que se usaba en cada uno de estos sacrificios, que eran figura de Cristo, tenía que ser perfecto. Entonces tuvo que haber sido, querido hermano,
tuvo que haber sido aturdidora a la declaración de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este Cordero del que está hablando Juan no fue escogido por hombre alguno. Los corderos del Antiguo Testamento, los sacerdotes lo tomaban, lo apartaban, lo señalaban como los mejores del grupo, del momento, pero eran hombres los que escogían el cordero, obviamente ciñéndose a lo establecido por Dios, al diseño de Dios y a los requerimientos de Dios. Pero en el caso de este cordero, que es el Cordero de Dios, que es la provisión de Dios para el altar del sacrificio, yo te quiero volver a decir, la cruz del Calvario es un altar del sacrificio, porque ahí se ofreció el mejor de todos los sacrificios, ahí se ofreció un sacrificio perfecto, que es la primera arista de la muerte de Cristo que estamos viendo. Entonces, este Cordero no fue escogido por hombre alguno, sino por Dios. Fue Dios el que eligió a su propio Hijo. Fue Dios el que eligió a la segunda persona de la Trinidad para que se encarnase en la persona de Cristo, para que se hiciese hombre. Y tenemos que decir que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Esto es lo que la teología llama unión hipostática. Ahora, Dios escoge a este Cordero. Él elige a su propio Hijo. Él eligió a un Cordero perfecto, sin mancha, sin talla, sin imperfección alguna. Además, este Cordero es eterno. Esto es glorioso, porque al ser este Cordero eterno, está diciendo que este sacrificio también es eterno y que la sangre que se va a ofrecer también es eterna. Por lo tanto, tenemos que inferir inmediatamente que al ser eterno el sacrificio y al ser eterna la sangre que se está presentando, además por un sacerdocio que es eterno, porque Jesucristo cumple las dos figuras, la de Cordero y la de Sumo Sacerdote, entonces el sacrificio tiene un carácter eternal. Por eso es que es posible la justificación en Cristo, por eso es que es posible la redención en Cristo. Porque este sacrificio contempla el elemento de la perfección, deja excluido cualquier otro tipo de sacrificio. Porque este sacrificio fue totalmente aceptado por Dios por el carácter perfecto que tenía en su propia naturaleza. Como también el día y la forma del sacrificio también fueron perfectos. Como el sacrificio del Cordero de Dios, queridos hermanos, fue perfecto, todo lo que se desprendió de este sacrificio también es perfecto. Y esto usted tiene que comprenderlo, y yo oro a Dios que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que Él provea la revelación de lo que estoy diciendo. Si el sacrificio es perfecto, porque es así, porque la víctima, el Cordero, es perfecto, su sangre es perfecta. El tiempo en el que Jesús muere en la cruz es perfecto, porque Jesucristo no murió ni antes ni después, murió en el kairos de Dios, murió en la oportunidad de Dios, en el tiempo que Dios estableció allá en la eternidad pasada. Ese mismo día ocurrió a esa hora que Dios lo había establecido, así ocurrió. Por lo tanto, el día es perfecto, la forma es perfecta, entonces el sacrificio es perfecto, porque la víctima es perfecta, la víctima es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Entendiendo esto, todo lo que se desprende del sacrificio, todo lo que sale, todo el resultado del sacrificio, querido hermano, también es perfecto. Y usted tiene que entender que el cristianismo establece el perdón de pecados en vista del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, como lo estamos dejando claro, como lo estamos dejando de manifiesto, significa que el perdón que se otorga desde la cruz también es perfecto. La redención es imposible que sea efectiva en la vida de un hombre si no es una redención sostenida sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si el sacrificio es perfecto,
La redención también es perfecta. La palabra redención en griego es exagorazein, que hace referencia a la compra de un esclavo en el agorá, en la plaza pública, por un señor que viene, compra, paga por este esclavo, pero luego que paga por él, se lo lleva a su casa, lo baña, lo viste, le pone un anillo en su dedo y lo hace un doulos, lo hace un siervo por amor. Entonces, cuando hablamos de la redención que los hijos de Dios han recibido por gracia, por la libre y soberana gracia de Dios, es perfecta, no hay nada más que agregarle. La religión nos ha mentido. La religión, cuando hay alguien enseñándote que tienes que hacer algo más para añadirlo al sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo sí es real, que sí Cristo murió en la cruz, que sí la redención viene de la cruz, pero que hay que hacer algo más, que tiene que salir algo del hombre hacia Dios. Cuando esto es así, eso no es más que arminianismo, eso no es más que una visión humanista que dice que yo puedo agregarle algo al sacrificio de Cristo. Y esto es terrible. Hermano, hermana, amigo que estás escuchando, esto es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque yo no le puedo agregar nada a un sacrificio que tiene un carácter perfecto y una naturaleza perfecta. Y los efectos del sacrificio son perfectos. Y la trascendencia del sacrificio es perfecta. La salvación está sostenida sobre el sacrificio perfecto. La liberación que experimenta cada hombre que ha creído en Cristo, la apulotrosis, la liberación del poder del pecado, la liberación del yugo de esclavitud, la liberación del poder de la naturaleza pecaminosa es perfecta. Al ser perfecta, no es perfecta en sí misma. La salvación no es perfecta porque tiene que ser perfecta. No, la salvación, la redención es perfecta porque están afirmadas y sostenidas sobre este sacrificio de Cristo en la cruz como el Cordero perfecto. Entonces, no sé si me están entendiendo lo que estamos conversando, pero queridos hermanos, si Cristo es el Cordero de Dios, si en la vida de Cristo no hubo talla alguna, no hubo nada de imperfección, estamos diciendo que el Cordero es perfecto. Si el Cordero es perfecto, su sacrificio y su sangre son perfectas. ¿Por qué yo hago esta distinción entre sacrificio y sangre? Porque usted sabrá que el libro de Hebreos dice que todo sacerdote, según los hombres, debía presentarse con dos cosas delante de Dios en el tabernáculo. Tenía que presentarse con sacrificio y con ofrenda. Jesucristo es el sacerdote del nuevo pacto. Es un sacerdote eterno, no es un sacerdote del orden aarónico. La Biblia dice que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y él se presenta de la misma forma con dos cosas, con sacrificio y con ofrenda. La ofrenda es la sangre derramada, el sacrificio es su propio cuerpo hecho pedazos en la cruz, enfrentando la ira de Dios y enfrentando el juicio de Dios en la cruz del Calvario. Si su sacrificio es perfecto, todo lo que emana de su sacrificio, y yo le mencioné varias cosas, le mencioné el perdón. Si el sacrificio es perfecto y el perdón de Dios está sostenido y basado y establecido sobre el sacrificio de Cristo, estamos diciendo que el perdón de Dios es perfecto. Por eso es que cura el alma, restaura el espíritu y hace nueva todas las cosas. La salvación es perfecta. La redención, lo que yo les explicaba, el exagorazein, es totalmente perfecta, porque todas estas doctrinas están afirmadas sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lamentablemente, la mayoría de la gente y mucha gente de iglesia que solamente ha oído religión tras religión por años, una religión permeada por el humanismo, permeada por el sofismo, permeada por principios paganos inclusive. Hay un sincretismo religioso en medio de lo que se enseña y se predica que da miedo y que de alguna forma demanda con urgencia que los predicadores de la cruz empiecen a decir lo que hay que decir, pase lo que pase, hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la gente ignora
que el único responsable de la muerte de Jesucristo es Dios mismo. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza está la idea de que a Jesús lo mataron, de que cayó en manos de los romanos, cayó en manos de los judíos. Unos lo acusaron de herejía, de blasfemia, los otros lo acusaron de sedición contra el Estado de la Roma totalitaria, que cayó en manos de Caifás y de Anás, que cayó en manos de Pilato y de Herodes. Pero no, esto no es así. La muerte de Cristo fue totalmente sacrificial, lo dijimos la semana pasada. Pero hoy día le agregamos un elemento nuevo. La muerte de Cristo es un sacrificio perfecto porque es Dios. Escúchame, hermano. Es Dios el que provee el sacrificio. Es Dios el que viene y provee este sacrificio, provee este Cordero de Dios. ¿Te acuerdas que hay una narración allá en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que subas al monte Moriah y traigas contigo a Isaac, tu único hijo, y que lo sacrifiques para mí? Abraham toma a Isaac y se lo lleva. 3 días de camino, llegan al monte Moriah, levanta un altar de piedras, prepara la leña y toma a Isaac y lo pone sobre el altar, listo para sacrificarlo. Isaac en el intertanto preguntaba: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y me llama la atención que desde la fe activa que hay en el corazón de Abraham, no te olvides que a Abraham le es contada su fe por justicia. Desde la fe activa que hay en el corazón de Abraham, Abraham le responde a su hijo y le dice: Dios proveerá. Y él se está preparando para levantar el cuchillo con el que va a sacrificar a su hijo, y un ángel del cielo da voces diciendo: Abraham, detente, no le hagas ningún daño. Y en ese intertanto, en una zarza, hay un cordero enredado. Está la provisión de Dios. El cordero que Dios provee para el sacrificio, porque el ser humano no puede hacer nada para autorredimirse. El ser humano no tiene con qué presentarse delante de Dios. El ser humano está en una condición deplorable y en una total depravación delante de Dios. El ser humano está incapacitado e inhabilitado de ir a Dios. El ser humano no puede ir a Dios por sí solo. Necesita que Dios intervenga desde su eternidad, desde su sobrenaturalidad en la temporalidad humana. Y eso es lo que el Evangelio de la cruz hace. Y la mayoría de la gente ignora esto. El único responsable de la muerte de Jesucristo es Dios mismo. Muchas tradiciones religiosas, como les decía, culpan a los judíos de la crucifixión de Cristo, como también a Judas por su traición, o a los sacerdotes del Sanedrín, o al mismo Sanedrín. Pero todos estos que yo estoy nombrando fueron meros instrumentos en la soberanía de Dios. El Dios soberano usando hombres que estaban perdidos, apartados, lejanos de Dios, que odiaban a Dios, que aborrecían a Dios, para llevar a cabo el plan de Dios. Dios utiliza, si es necesario, quiero que escuche esto, al mismo diablo para cumplir su propósito. Porque Jesucristo es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es soberano, Él manda, Él gobierna, Él es la máxima autoridad, Él es el dueño. No hay otro como Él. Entonces, hermano, hermana, la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Y al ser la muerte de Cristo un sacrificio perfecto, todo lo que emana de este sacrificio perfecto, el perdón, la redención, la justificación por fe, la regeneración, la palingenesia, la expiación, la propiciación, la sustitución, la santificación, la glorificación inclusive, todo lo que emana de la cruz de Cristo, todo lo que emana de este sacrificio perfecto, es perfecto. Por eso los que hemos creído por medio de la instrumentalidad de la fe en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, tenemos una salvación perfecta. No tenemos nada que agregarle, ni con aparatajes nuestros, ni con intentos de mejorar nosotros la cosa. Yo no puedo agradar a Dios y usted no puede agradar a Dios. Convénzase de eso. La religión le miente cuando le dice que tenemos que agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Las normas éticas de Dios son demasiado elevadas.
Y como no podemos agradar a Dios, se necesita de este sacrificio perfecto que es lo único que agrada a Dios. No existe otra cosa que agrade a Dios. Permítame hacer un paréntesis pequeño aquí. Se dice que hay que aceptar a Cristo. Yo busco en los textos bíblicos dónde está la base bíblica de aceptar a Cristo y no la encuentro. Sí encuentro lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder. La palabra poder tenemos que entenderla como derecho legal. Les dio el poder de ser ellos hijos de Dios o de llegar a ser ellos hijos de Dios. Ahora, querido hermano, usted me podrá decir, bueno, pero es simple semántica, aceptar, recibir es lo mismo. No, no es simple semántica, ni siquiera son sinónimos el uno con el otro. Pero así y todo, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que fuimos hechos aceptos en el amado. Estoy citando la Reina Valera. Fuimos hechos aceptos en el amado. Pero esa expresión, fuimos hechos aceptos, en el griego es charitó. C-H-A-R-I-T-O-O. Charitó. Y charitó proviene de la palabra charis. Charis es gracia. Charitó debemos entenderlo como agraciados con la gracia de Dios. Entonces, cuando Efesios 1:6 dice que fuimos hechos aceptos en el amado, lo que está diciendo el texto bíblico es que cuando un hombre, una mujer, son rescatados, son redimidos por medio de la muerte de Cristo, por medio del evangelio de la cruz, por medio del don de la fe que Dios provee en el corazón del hombre, por medio del arrepentimiento que Dios provee también, este hombre se identifica con la muerte de Cristo y se identifica con la resurrección de Cristo, insisto, por medio de la fe. En ese momento ocurre el charitó. ¿Qué es el charitó? Es agraciado con la gracia. En otras palabras, todos los beneficios del sacrificio perfecto de Cristo vienen por medio de la fe sobre ese hombre que es incapaz, que es inhábil, que es torpe, que no puede agradar a Dios, y en la gracia de Dios viene y lo envuelve de una forma tan perfecta porque el sacrificio es perfecto. En otras palabras, el cristianismo, para que usted me entienda, es lo mismo que Dios tome al hombre perdido, injusto, separado de Dios, lo traiga por medio de la fe y lo esconda dentro del sacrificio perfecto. Como el sacrificio es perfecto, este hombre que queda escondido en el sacrificio de Cristo también empieza a vivir una vida de perfección. Una perfección que solamente es dada en la persona de Cristo y que no pasa por lo que yo hago o por lo que yo trato de hacer para Dios, por lo que yo trato de agradar a Dios. Querido hermano, estamos tocando puntos doctrinales muy profundos, que usted debe entender. Cuando empezamos a entender por revelación esto, empieza a venir un descanso tremendo a nuestra vida, porque empezamos a dejar de hacer para agradar a Dios. Nos damos cuenta que no hay nada que el hombre pueda hacer para mejorar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque es perfecto. Por esto que Cristo dijo, tetelestai, consumado es, está todo terminado. No hay nada más que agregarle a mi sacrificio, no hay nada más que agregarle a mi muerte. Todos los efectos y todas las implicancias que va a tener mi muerte son perfectas porque el sacrificio es perfecto. Espero que Dios pueda haberte mostrado esto mientras yo lo estaba conversando. Quiero que notes una segunda implicancia de lo que es la muerte de Cristo. ¿Qué pretendía Dios con este sacrificio perfecto? Vamos a poner ahí, la muerte de Jesucristo tiene como objetivo dar mucho fruto. Si está tomando nota, coloque ese subtítulo. El primer subtítulo fue, la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Coloque un segundo subtítulo. La muerte de Jesucristo tiene como objetivo dar mucho fruto. Tenemos que decir primero que la humanidad ha tenido históricamente y lamentablemente una visión romántica de la cruz de Cristo. En nuestra Latinoamérica no es ninguna sorpresa
saber que los predicadores, las iglesias, tienen un programa especial para Semana Santa, donde hablan de la cruz, donde hablan de la pasión de Cristo, donde hablan de su muerte, donde hablan de su resurrección. Pero pasa Semana Santa y uno que otro predicador, por allá por agosto, por septiembre, dice algo de la cruz y paremos de contar hasta el próximo año. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento fragmentado, hay un entendimiento humanista de la obra de Cristo en la cruz. Y lo dije bien al comienzo, hay una visión romántica de la cruz de Cristo y no una visión realista y bíblica de lo que la cruz significa, de lo que es la palabra de la cruz y de la significancia y la trascendencia que ésta tiene. La humanidad ha fallado y la religión ha fallado doblemente al mantenerse en la superficialidad en cuanto a la muerte de Jesucristo. Es terrible ver que muchos líderes no centran ni su mensaje, ni su enseñanza, ni su vida en la obra de Cristo en la cruz. Es terrible ver que hoy día en los púlpitos de las iglesias no está predicando Cristo. Está predicando Pelayo, Erasmo de Rotterdam, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Petrarca, el padre del humanismo. Pero no está predicando Cristo. No se oye el mensaje del apóstol Pablo, cuando él dice: no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Por eso digo de manera categórica que la religión ha fallado terriblemente al mantenerse en la superficialidad en cuanto a la muerte de Jesucristo. Cristo experimentó injusticia y un grado de incomprensión muy grande, sobre todo ahí en las tristes y cruentas horas de la cruz. Y como consecuencia, una tremenda soledad. Cuando él miraba la realidad de todo lo que estaba sucediendo, su pueblo rechazándolo, la casta sacerdotal liderados por Caifás y Anás, el sacerdote entrante y el sumo sacerdote saliente, totalmente enceguecidos contra él. Cuando él ve inclusive a sus discípulos que lo dejan solo en el Gólgota y está solo Juan con las tres Marías mirando lo que está ocurriendo. Qué triste realidad. Una tremenda soledad y él observando todo lo que sucedía. Normalmente estaba rodeado de gente espiritualmente ciega y muchas veces arrogante, altiva, que se daba hasta el lujo de refutarlo, ignorando que Él es el Cordero de Dios, ignorando que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ignorando que Él es el que hace girar el planeta sobre su propio eje y que tiene el universo en la palma de su mano. En la cruz, Jesús le dice al Padre que perdone a sus victimarios con las palabras cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos no tenían la menor idea a quién estaban crucificando, a quién estaban desangrando. Jesús tenía pleno conocimiento de que todo lo que estaba sucediendo obedecía al plan divino perfecto de su soberanía, de su Padre. La verdad, querido hermano, que encierra la muerte de Jesucristo, una verdad profunda, una verdad transversal, una verdad que, como les dije al comienzo del programa, afecta a la eternidad futura y a la eternidad pasada, afecta a cielo, afecta a infierno y afecta al mundo visible y el mundo invisible. La muerte de Cristo es el centro de la vida cristiana. No hay iglesia si no hay muerte de Cristo. No hay iglesia si no hay muerte y resurrección. No hay iglesia, no hay vida cristiana, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados si Cristo no hubiese subido a esa cruz. La verdad que encierra la muerte de Cristo se revela única y exclusivamente por la manifestación del Espíritu Santo a nosotros, por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. El ser humano no tiene cómo acceder a las verdades bíblicas.
no importa cuánto yo estudie, no importa cuán preparado académicamente yo esté, no importa cuán alto sea mi intelecto, yo te quiero recordar que la palabra de Dios no es un bestseller que está hecho para que los más entendidos lo entiendan. Para poder nadar en las profundidades de la revelación de Dios, necesitamos que el espíritu de revelación venga a nuestra vida. Si Dios no las revela estas verdades al hombre por medio de su Espíritu Santo, no hay forma de que el hombre las conozca. La muerte de Jesucristo nos tiene que ser revelada. Y la muerte de Jesucristo tiene como objetivo, les decía yo, dar mucho fruto. Yo quiero que me acompañe a Juan capítulo 12, versículos 24 y versículo 25. Vamos a leer un texto que hay aquí que es profundo en lo que nos va a entregar. Dice el texto, no se olvide, el subtítulo es La muerte de Jesucristo tiene como objetivo dar mucho fruto. Dice el texto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La figura que Cristo pone gráficamente aquí en la mesa en este momento es el grano de trigo que cae en la tierra. Él establece esta figura para definir con claridad y con precisión la idea de muerte-vida, destacando la importancia de morir para ver una nueva vida. Quiero volver a leer el texto, el verso 24 que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que Jesús está planteando es la urgencia y la necesidad absoluta de su muerte. Por eso él hace referencia a este grano de trigo. Ahora, este grano de trigo es una referencia directa a él. Él es el grano de trigo. Yo creo que más adelante, hermanos, cuando vayamos avanzado en varios programas, vamos a estar viendo unos textos que están allá en Deuteronomio que tienen que ver con la gavilla de trigo, y vamos a quedar asombrados de lo que el Espíritu Santo revela entre Deuteronomio y los textos de los evangelios con respecto a la muerte y a la resurrección de Cristo, y a la tremenda implicancia que tiene eso en la vida de un discípulo, en la vida de un creyente. Ahora, Jesús está dejando de manifiesto que hay una necesidad absoluta de su muerte y está usando la figura del grano de trigo para referirse a él mismo. Él es el grano de trigo. Lo que él está diciéndonos es que aparte de la cruz no puede haber vida. Por eso que el texto dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, si no pasa eso, si el grano de trigo no muere, queda solamente ese grano de trigo. Punto y coma. Pero si muere el grano de trigo, lleva mucho fruto. Porque ocurre un milagro, ocurre un fenómeno. Usted sabe que el sembrador hiere la tierra, lanza el trigo, lanza la semilla, cubre la tierra, ese grano queda sumergido, tapado, cubierto, enterrado en la tierra, pero ese grano de trigo muere y al morir, al descomponerse, la vida empieza a surgir de nuevo. Pero ya no viene un grano de trigo. Ese grano de trigo levanta una gavilla, levanta una espiga con muchos granos y muchas espigas, que forman una gavilla con muchos granos. Hermanos, Cristo parte hablando de sí mismo cuando se refiere al grano de trigo. Y después el texto nos invita a mirar con atención
que hace una aplicación inmediata sobre sus discípulos. Lo que Cristo les enseña a ellos, y también a nosotros, es que para tener la vida eterna, se debe despreciar la vida de la manera como la estamos viviendo. Volvamos al grano de trigo. Aparte de la cruz, no hay vida. Cristo sabía que el principio para darle vida al hombre muerto en sus pecados, la única forma de darle vida al hombre muerto en sus pecados y delitos, al hombre que está muerto, en griego muerte es thanatos. Thanatos significa total separación de Dios. Cristo sabía que la única forma de que ese hombre venga a la vida era que Él muriera. Cristo es el grano de trigo y Cristo tiene que morir. Cristo va a la tierra, es sepultado y al tercer día el grano de trigo reverdece por medio de la anastasis, por medio de la resurrección. Y empieza por medio de la fe. Todo hombre, toda mujer en cualquier latitud del planeta y de cualquier época que ha sido llamado por Dios de las tinieblas a la luz, creyendo e identificándose por medio de la fe en la muerte y la resurrección de Cristo, ha salido de la muerte espiritual a la vida, ha pasado de muerte a vida y ha pasado a conformar la gran cosecha de trigo que Cristo está dando como fruto. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ninguno, absolutamente ninguno de nosotros podría tener vida, porque nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados. Vuelvo a decirlo, aparte de la cruz no hay cosecha espiritual. La ilustración era muy clara, especialmente en el momento que Jesús la utilizó. Apenas unos días antes, si usted lee bien los textos anteriores, se había realizado la fiesta de la cosecha de la Pascua. Las semillas habían sido entregadas a la tierra y en consecuencia habían muerto. Pero por medio de este mismo proceso de descomposición, habían producido abundante cosecha. Si la semilla no se siembra, queda sola, no produce fruto. Y Jesús sabía esto. Y sus oyentes lo sabían. Así también si Jesús no muere en la cruz del Calvario, permanecerá solo, sin fruto espiritual. Ahora, ¿cuál es el fruto espiritual de Cristo? Usted y yo. Usted y yo, hermano. Nosotros fuimos puestos dentro de Cristo. Nosotros somos el tremendo fruto que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Aun cuando Cristo viene a la cruz a morir una muerte propiciatoria, a morir una muerte expiatoria, Él viene a enfrentar la justa ira de Dios que estaba contra nosotros. Él viene a enfrentarse al juicio de Dios que estaba contra ti y contra mí. A eso viene Dios. A eso viene Cristo a la cruz, a enfrentar el juicio de Dios que estaba contra ti y contra mí. Y todo el juicio de Dios cae sobre Cristo en la cruz y lo aplasta de una forma demoledora. Por eso es que la muerte de Cristo es tan cruel, es tan triste, es tan desoladora, es tan humillante y es tan terrible. Lo he dicho en los programas anteriores, lo quiero repetir hoy día. La muerte de Cristo es directamente proporcional a nuestro pecado. La muerte de Cristo es terrible porque tu pecado y mi pecado son terribles. La muerte de Cristo es desoladora porque tu pecado y mi pecado es desoladora. La muerte de Cristo es un escándalo porque tu pecado y mi pecado es escandaloso. Jamás, querido hermano, jamás la iglesia va a tener una mirada correcta del pecado si está pensando en la cruz con una visión romántica. Si tú no ves lo terrible de la cruz, jamás verás lo terrible de tu pecado. Y si no ves lo terrible de tu pecado, jamás habrá un espíritu de gratitud por la obra de Cristo en la cruz y viviremos vidas tibias, mediocres, vidas humanistas, donde estaremos más preocupados de nosotros, de nuestros proyectos, de nuestros asuntos, de nuestros principios, de nuestros anhelos, más que de los anhelos de Dios, más que de los propósitos de Dios.
La muerte de Cristo, sin embargo, produce una cosecha espiritual tremenda que se llama Iglesia de Cristo. Yo les decía que Cristo parte hablando de sí mismo ahí, haciendo referencia al grano de trigo. Pero el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá. Yo quiero que usted entienda que hay una conexión entre el versículo 24, que está hablando del grano de trigo, que debe caer a la tierra y debe morir para que lleve mucho fruto. Y el versículo 25, él le habla a sus discípulos y les dice: el que ama su vida. Le está hablando a usted y a mí. Usted que dice ser cristiano, usted es un discípulo de Cristo. Porque permítame precisar algo. No existen los cristianos y los discípulos como algo aparte. Un cristiano es un discípulo. Un discípulo es un cristiano. La palabra discípulo en griego se escribe matetes. Y matetes significa seguidor y o aprendiz. Por lo tanto, un cristiano es un discípulo, es uno que está siguiendo a Cristo con empeño, con solicitud y con diligencia, pero está aprendiendo de Cristo y el Espíritu de Dios lo está transformando a la imagen de Cristo. Y Él le habla a sus discípulos y les dice, y nos dice a nosotros esta noche: el que ama su vida la perderá. El falso evangelio. ¿Cómo se conoce un falso evangelio? ¿Cómo se conoce un falso maestro? ¿Cómo se conoce un falso profeta? ¿Cómo se conoce un falso apóstol? Escúchalo. Y si ese te enseña a amar la vida, ese evangelio es falso. Si ese evangelio habla de éxito, si ese evangelio habla de prosperidad, si ese evangelio habla de desarrollo, si ese evangelio habla de un exitismo, si ese evangelio te dice que Dios te trajo al reino para usarte porque ahora eres su príncipe, porque tienes que sacar al campeón que llevas dentro, porque Dios te quiere usar para grandes cosas, porque Dios quiere que tú seas cabeza y no cola, y todas las barbaridades que los falsos profetas están diciendo, malditos ellos, anatemas ellos, lo dice el apóstol Pablo, porque el verdadero evangelio nos enseña a no amar la vida. Yo quiero explicar esto, quiero precisar eso. El que ama su vida la perderá. ¿Qué es amar la vida? Amar la vida es aferrarme a lo mío, aferrarme a lo que yo quiero, a lo que el yo quiere, a lo que el yo interior quiere, a lo que Víctor quiere, a los sueños de Víctor, a los planes de Víctor, a las metas, a los proyectos de vida que Víctor ha establecido. Ahora, esto no significa que Dios no quiera hacerte avanzar en la vida. No significa que Dios no quiera permitir que te proyectes en la vida. Tampoco significa que Dios quiere caprichosamente que tú sufras toda tu vida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un discípulo, cuando entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario y entiende el dolor de la cruz y entiende la implicancia de la cruz, también entiende que la vida del cristianismo consiste en negación. Si alguno quiere ser mi discípulo, Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿para qué tomo la cruz? ¿Para ir de vacaciones a Hawái? ¿O tomo la cruz para subir al Gólgota y morirme? Tomar la cruz cada día tiene un final. Y el final es morir juntamente con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, nuestros deseos quedan subyugados a los deseos de Dios. Nuestros proyectos quedan subyugados a los proyectos de Dios. Nuestros planes quedan subyugados a los planes de Dios. Y nuestra voluntad queda perfectamente alineada a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como lo dice el libro de Romanos. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Lamentablemente, esta palabra aborrecer que aparece ahí en la versión Reina Valera no es la palabra más idónea para transmitir lo que el texto original dice. Vamos a entender esta parte de esta forma. La Reina Valera dice: y el que aborrece su vida en este mundo, pero no es la palabra más correcta.
No es la palabra más correcta. Vamos a entender esto de esta manera. Y el que tiene en más alta estima su vida en este mundo, en más alta estima que Cristo, para vida eterna la guardará. Nosotros necesitamos sacar la alta estima que tenemos, en que tenemos nuestra propia vida, nuestros propios deseos, y ponerlas en el lugar que corresponde, y que Cristo esté como la cosa más estimada. Yo te quiero decir algo, hermano. Si el Cristo crucificado, muerto y resucitado, no es la máxima satisfacción de tu vida, tú eres un idólatra. No importa que lleves 30 años en la iglesia, no importa que estés a cargo de esto y de aquello, no importa que enseñes, no importa inclusive que pastorees, no importa quién seas, esto es para ti y para mí. Si la máxima satisfacción de nuestra vida no es Cristo crucificado, muerto y resucitado, somos idólatras, paganos. Tú tienes que amar a tu mujer, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar la obra de Dios, tienes que amar tu propia vida, pero ninguna de estas cosas puede estar por sobre Cristo. Cristo es Dios y Dios es celoso. No comparte lo suyo con nadie. Tampoco, mira el lenguaje evangélico, el lenguaje tradicionalmente evangélico, cómo se expresa y dice, no, si Cristo es el primero en mi vida. Está primero Cristo, después está mi esposa, después mis hijos, después el trabajo, después la iglesia. Y Jesucristo dice, no, yo no voy a ser parte de tu lista. Sácame de esa lista porque yo no soy un elemento más en tu lista. Yo soy el gran yo soy. Cuando yo soy en tu vida, todo lo demás tiene que ocupar el lugar que corresponde. No sé si me está entendiendo, hermano, hermana. Pero el Evangelio no nos va a permitir neutralidades. El Evangelio no nos va a permitir medias aguas. El Evangelio nos va a llevar a la cruz y no te va a amarrar en la cruz. El Evangelio nos va a llevar a la cruz y nos va a clavar en la cruz. Y tienes que experimentar el dolor de la cruz. Y tienes que experimentar el frío de los clavos de la cruz. Y tienes que experimentar la desolación de la cruz para que puedas ver el espíritu de la cruz actuando dentro de ti. Los que han muerto con Cristo en la cruz del Calvario por medio de la fe tienen el espíritu de Dios. Y es ese espíritu que los quebranta y los mantiene quebrantados. Lo que Cristo le está enseñando a sus discípulos en este texto, y también a nosotros hoy día, es que para tener la vida eterna se debe despreciar la vida de la manera como la estamos viviendo, con nuestras malas maneras de vivir, con nuestra forma carnal de vivir, con nuestra forma humana, mediocre, relativa, neutral de vivir. Dios no lo acepta. Jesucristo no está cuestionando nuestra existencia como seres humanos de ninguna manera, si Él nos creó, sino Él está poniendo en un serio cuestionamiento el estar sumergidos en una mentalidad, en una forma de pensar y en una manera de vivir que está totalmente contra el diseño de Dios. Al estar fuera del diseño de Dios, este estado fuera del diseño nos mantiene esclavizados y sometidos a las tinieblas. Y nosotros pensando que somos cristianos, pensando que está todo bien, pero seguimos esclavizados a los principios de tinieblas, a la neutralidad de tinieblas y a toda la influencia del espíritu greco-romano. Cristo no solamente murió para mostrarnos su amor, sino para enseñarnos cuánto Dios odia el pecado y lo grave y horrible y terrible que es el pecado a sus ojos. No había otra manera de tratar el poder siniestro y destructor del pecado que trayendo al Cordero
a la provisión de Dios llamada Jesús, al altar de la cruz. Querido hermano, hemos visto dos implicancias. Vimos una que es la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Y vimos la otra, que es que la muerte de Cristo tiene como objetivo dar mucho fruto. Y en nuestra vida personal lo mismo. Si tú y yo no morimos a lo nuestro, no morimos a lo que somos, a lo que pensamos, si en el matrimonio no morimos a tener siempre la razón, si en la relación con los hijos o en la relación con los padres no morimos, si en la relación de hermanos en la iglesia no morimos, jamás vamos a ver perdón, jamás vamos a ver relaciones restablecidas, jamás vamos a ver caminos expeditos, jamás vamos a ver pecados perdonados. Es urgente morir. Hermanos, el evangelio tiene que ver con morir, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con menguar, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con lágrima, tiene que ver con dolor, tiene que ver con menos de mí y más de Cristo. Y tercero, hoy día vamos a ver tres implicancias, aunque yo creo que esta tercera vamos a quedar quizás con algo para el próximo miércoles, pero número 3, anote ahí los que están tomando nota. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Les decía yo hace unos minutos atrás que la cruz no nos habla solamente del amor de Dios. Y yo lo expreso de esta manera. De hecho, el año pasado dicté un seminario que lo titulamos, un seminario de 3 días. Estuvimos 3 días compartiendo el Evangelio y lo titulamos El terrible amor de Dios. Y de ahí pudimos sacar varios sermones que se han estado usando para la compilación de algunas cosas y material que se está usando para predicar el Evangelio. Y lo titulamos así, El terrible amor de Dios, porque es verdad. No existe un lugar donde se haya manifestado más amor que en la cruz del Calvario. No existe un momento en la historia del hombre donde haya habido una mayor manifestación del amor ágape, del amor sacrificial, del amor de Dios, del amor que restaura, del amor incondicional, que en la cruz del Calvario. Pero ese amor de la cruz, querido hermano, es terrible. Por eso es que hablamos del terrible amor de la cruz. Ahora usted me dirá, ¿por qué es tan terrible? ¿Por qué usted habla del amor terrible de la cruz? Porque ese amor que se manifestó en la cruz, se manifestó en la terrible muerte de Cristo. No es un amor romántico, no es un amor circunstancial, no es el amor egoísta de los hombres, no es ese amor selectivo de los hombres. Es un amor que está fluyendo hasta el día de hoy como un raudal, como un torrente capaz de despedazar el odio, capaz de despedazar todo tipo de daño y lo horrendo del pecado y hacer nuevas todas las cosas. Pero es el terrible amor de Dios, porque para que Dios te haya amado y te haya abrazado así, tuvo que castigar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Tuvo que hacer pedazos la espalda, los muslos, el cuerpo. Tuvo que molerlo y desgarrarlo. Por eso dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso Isaías 53 dice que él fue molido por nuestros pecados. Por eso Isaías 53 es tan elocuente al decir que él fue hecho pedazos, que Jehová mismo, su propio Padre, quiso sujetarlo a padecimiento. El terrible amor de Dios. Vuelve a pensarlo 2 veces cuando le digas a alguien, Dios me ama. Somos tan superficiales. Sabemos que Dios ama al cristiano, pero no hemos profundizado en lo terrible de ese amor. Oh, hermano querido, para que Dios te haya abrazado a ti en la cruz,
tuvo que abandonar a su propio Hijo. El juicio y la misericordia se besaron en la cruz, en la persona de Cristo. Para que Dios te haya abrazado a ti, te haya declarado su Hijo, tuvo que abandonar a su propio Hijo. Por eso es que Jesús en la cruz dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando tu pecado, tu maldad, tu ignominia, tu rebelión, tu falsedad, tu mentira, tu naturaleza pecaminosa, tu culpa, la culpa por el pecado. Todo eso estaba cargado, había sido imputado en el cuerpo de Cristo y el Dios Santo necesitaba castigar aquello. Por eso es que tú fuiste declarado no culpable, pero Él fue declarado culpable. La cruz no nos habla solamente del terrible amor de Dios, sino que también nos muestra la ira de Dios. En efecto, la Biblia también hace referencia a la ira de Dios. Y cuando se refiere a esta ira de Dios, siempre está acompañada con juicios, castigos y condenas eternas. Estos conceptos de amor y odio son difíciles para que el hombre los pueda racionalmente conciliar. Es complejo que en nuestra humanidad limitada, que en nuestra mente finita tratemos de conciliar lo que significa que un Dios que es amor también tenga ira. El hombre no puede concebir que Dios pueda ser un Dios de amor por un lado y al mismo tiempo, sin dejar de ser amor, pueda ser fuego consumidor. Que sin dejar de ser amor pueda ser un Dios airado. En la práctica, están circunscritos más bien en la persona de Dios mismo. Es Dios mismo que es amor y es Dios mismo que manifiesta ira frente a todo tipo de pecado. Si pudiésemos definir la ira de alguna manera, primero tenemos que ir allí a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, no te olvides que estamos viendo la tercera implicancia de la muerte de Cristo, del significado espiritual de la muerte de Cristo. Y la tercera implicancia es que la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y ahora estoy leyendo Romanos 1:18 que dice, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo aquí en Romanos 1:18 nos dice, nos habla, pone en el tapete este atributo de Dios y lo llama la ira de Dios. Si pudiésemos definir la ira de Dios, tendríamos que decir que la ira de Dios es la reacción santa y espontánea del Dios de los cielos, del Dios de la Biblia, que emana desde su propia esencia, que emana desde su carácter justo, recto y santo, que emana desde su carácter y naturaleza justa, recta y santa. Y emana de forma espontánea frente a todo tipo de pecado, frente a todo tipo de inmundicia, frente a la mínima manifestación y a la mínima expresión de pecado. El Dios Santo aborrece el pecado, el Dios Santo aborrece la inmundicia y lo hace sentir con un atributo que es parte de su propia naturaleza santa, recta y justa. Y eso se llama ira de Dios. La ira de Dios es lo que me permite a mí como redimido saber que Dios es santo,
saber que Dios es perfecto, saber que Dios es justo y saber que Dios aborrece el pecado. Querido hermano, la ira de Dios, querido amigo, tú que estás escuchando y yo tengo que ser honesto, yo no quiero, perdonen quizás mi falta de verborrea, mi falta de claridad para explicar, mi torpeza, yo pido perdón por esto, pero no puedo pedir perdón por decir lo que la Biblia dice. La religión se ha encargado de hacernos un retrato, una caricatura de Dios. Y nos ha mostrado a un Dios sin ira. Nos ha mostrado a un Dios humanizado, secularizado. El hombre y la religión se han creado un Dios a la medida nuestra, un Dios a imagen y semejanza del hombre, un Dios que se pueda adaptar a nuestra neutralidad, que se pueda adaptar a nuestro pecado, que se pueda adaptar a nuestra tibieza, a nuestra falta de compromiso, que se pueda adaptar a la relatividad en la que vivimos, esta relatividad greco-romana que está metida en nuestras neuronas y en nuestras entrañas y en nuestra forma de pensar. Pero la Biblia dice que el Dios de la Biblia no es una caricatura, no es un osito de Winnie the Pooh con el cual tú y yo podemos festinar. El Dios de la Biblia no es un ancianito de barba larga sentado en su trono dispuesto a cumplir todos los caprichos de una iglesia que se está apartando de Dios y que tiene que volverse a Dios con urgencia. No, querido. La ira de Dios, vuelvo a decirlo, es la reacción santa y espontánea de Dios que brota desde la misma naturaleza y del mismo carácter santo, recto y puro de Dios, frente a todo tipo de maldad, frente a todo tipo de pecado y frente a todo tipo de inmundicia en el hombre. Lamentablemente la religión ha hecho una caricatura del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia tiene que ser temido, porque es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios recto, su carácter es santo, su carácter es recto, es un Dios perfecto y no va a transar con mi pecado y con tu pecado. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, está hablando de todos nosotros los cristianos, vivimos en otro tiempo, antes de ser cristianos, en los deseos de nuestra carne. Ahí dice, en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos. Y mira lo que dice aquí: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es terrible, porque todo hombre es un hijo de ira. Todos los hombres, desde Adán hasta ahora, están bajo la ira de Dios. Cuando nos nace un hijo, nosotros nos alegramos tanto, porque es un bebé hermoso que trae alegría a la familia. Pero ese niño va a crecer, va a despertar su conciencia a la maldad de este mundo y se va a manifestar quién es. Y ese niño arrastra la naturaleza caída de Adán y arrastra la herencia maldita de Adán. Y ese niño está muerto y separado de Dios. Y cuando sea un hombre, igual que el resto de los hombres, va a estar contra Dios, en oposición a Dios, y va a estar bajo la ira de Dios. En este texto que estamos leyendo aquí en Efesios 2, verso 3, que dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, el apóstol Pablo evidencia una vez más, de forma categórica, que la humanidad está bajo la ira de Dios. Y esto hay que decirlo. Hermano, déjate de decirle a la gente que ore a Dios, que Dios los va a escuchar. No, Dios no oye a los pecadores. Dice la Biblia que Dios está airado todos los días contra los que hacen iniquidad, contra el impío, porque están bajo la ira de Dios. Dios a los únicos que oye son a sus hijos. Y ni siquiera te oye a ti y a mí por causa nuestra, nos oye por causa de Cristo.
déjate de decirle a la gente que Dios los ama y que tienen que buscar a Dios y que tienen que acercarse a Dios, porque no hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3. Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este texto Pablo nos dice que el hombre, todos los hombres, no importa su raza, su lengua, su estado civil, su color de piel, su estatus social, todos los hombres están bajo la ira de Dios y por lo tanto están bajo la maldición de Dios y están condenados, no van a ser condenados, están condenados a la destrucción eterna. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si te das cuenta, la última parte del versículo está en pretérito, es algo que ya pasó. ¿Cuándo pasó? Cuando el hombre nace del vientre de su madre, nace condenado a las llamas de fuego y solamente la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz del Calvario, puede cambiar esa realidad. Aquellos condenados a la destrucción son todos los hombres y mujeres que están en tinieblas, esclavos. Ahora yo quiero hacer una aclaración. Puede que tú te sientes en la silla en una iglesia, pero que no conozcas a Cristo. Puede que tú te sepas canciones cristianas y no conoces a Cristo. Puede que seas hijo de cristianos, que hayas sido educado en una escuela cristiana, que hayas sido en una universidad cristiana, pero eso no te convierte en cristiano. Tú necesitas experimentar el poder de la cruz para esto. La ira de Dios implica todas estas cosas: condena, maldición y juicio eterno. La única forma que tiene el hombre para poder ser rescatado de la ira de Dios es por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo en su sacrificio perfecto y vicario enfrentó la ira de Dios en la cruz del Calvario, ira de Dios que estaba guardada para ti por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Pero Él la experimentó toda. Por eso insisto, el cuerpo de Cristo fue hecho pedazo, fue molido en la cruz, porque se enfrentó a la terrible, santa, justa ira de Dios. El sacrificio de la cruz de Cristo apaciguó la ira de Dios y apaciguó su indignación por el pecado como persona ofendida por el hombre, porque el hombre ha ofendido a Dios toda su existencia. Amigo, tú que me estás escuchando, antes de ir a dormir hoy día, tú tienes que saber, tú solamente con respirar ofendes a Dios, porque tú eres enemigo de Dios. El ser humano es enemigo de Dios, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre lo que nos ha hecho cercanos. Dice la Biblia que hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. El sacrificio de la cruz de Cristo apaciguó la ira de Dios y su indignación. El hombre había ofendido desde Adán hasta hoy día al Dios Santo. Fue el medio que Dios usó y estableció para aplacar su propia ira. ¿Cuál? La muerte de Cristo en la cruz como un cordero sacrificial. Esta es la obra de Cristo, hermano. En la cruz, muriendo en la cruz como un cordero, y con su muerte y con el derramamiento de su sangre perfecta y un sacrificio perfecto, aplacar la ira de Dios, aplacar la indignación del Dios Santo. Es imposible que el hombre pueda librarse de su condición maldita. Solo los que están en Cristo Jesús ya no están bajo la ira de Dios. Solamente un redimido, solamente aquellos que han experimentado el exagorazein, la redención, el rescate eterno de su existencia. Solamente esos hombres, esas mujeres, hoy día no están bajo la ira de Dios y nunca más van a enfrentar la ira de Dios. Porque toda la ira de Dios que había contra los cristianos cayó en la cruz sobre Jesús. Por eso es que la cruz es un escándalo. No solo es un altar de sacrificio, además es un salón de juicio.
y en la cruz se hizo juicio sobre mí, sobre usted, pero en el cuerpo de Cristo. Amado hermano, amado amigo, hemos estado llegando al final de este día. Empezamos a estudiar el significado espiritual de la muerte de Cristo en la cruz. Hoy día vimos 3 implicancias. Estoy recapitulando. La primera, la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. La segunda, la muerte de Cristo tiene como objetivo dar mucho fruto. Y la tercera implicancia, que vamos a dejar pendiente varios elementos, la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios, apaciguó la ira de Dios. Hermano, no sé si se está dando cuenta de la profundidad que tiene el mensaje de la cruz. No sé si su espíritu, su corazón, están recibiendo revelación de Cristo, de la implicancia de la muerte de Cristo y de lo necesario que es estar expuestos al evangelio de la cruz permanentemente. Un cristiano no debiese cansarse de estar oyendo el evangelio de la cruz. Debiésemos oírlo de lunes a lunes, todos los días, y ser expuestos de lunes a lunes solamente a la cruz, porque en la cruz de Cristo nace y termina toda revelación. Amados, yo espero que haya sido un buen tiempo y que Dios nos esté hablando. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 20:30 horas. Vamos a seguir estudiando estas implicancias del significado espiritual de la muerte de Cristo. Yo una vez más quiero dar gracias al pastor Héctor por la invitación a estar acá compartiendo el evangelio. Gracias a mi hermano Cristian por su servicio, por el trato preferencial siempre y por la ayuda en poder transmitir este programa. Yo les pido perdón por la falta de carisma quizás, por la falta de verborrea para explicar bien las cosas, pero al mismo tiempo, hermanos, jamás voy a disculparme por lo que la Biblia dice. Tenemos que decir lo que la Biblia dice para que seamos movidos al arrepentimiento y para que nuestras voluntades queden perfectamente alineadas a la voluntad de Dios. El Señor viene pronto y a mí lo que me da mucha tristeza es que vemos una iglesia a nivel latinoamericano. Gran parte de esta iglesia institucional está apostatada. Gran parte de esta iglesia institucional necesita urgentemente volver a las raíces del evangelio. Y las raíces del evangelio tienen forma de cruz. Amados, un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Hermano Cristian, gracias una vez más. Bendiciones. Hemos llegado al final. Te esperamos el próximo miércoles a las 20:30 horas. No te olvides, El Camino de la Cruz, el próximo miércoles por IBR Radio. Gracia que transforma.